Bueno, entonces Horacio Molina, de TEA Córdoba, también pregunta ¿por qué a una pyme le interesa exportar? Sí, de manera concisa. Bueno, básicamente las razones, yo creo que las he comentado, pero suelen obedecer a diversificación de riesgo, combatir la posible incremento de coste cuando son decisiones de localización en otros territorios en donde los costes laborales, por ejemplo, hay un número ya sustancial de empresas andaluzas que se han deslocalizado y que están ahora mismo en Marruecos, precisamente por el tema de los costes laborales, ¿no? Incluso algunas que están fabricando en China también, ¿no? Por acá, en fin, todas estas que son conocidas de todo. También, evidentemente, la búsqueda de nuevos mercados, ¿no? Por la saturación que hay. Esas son las dos razones fundamentales. Pablo Nieto, de Shanghái, China, nos manda la... Como ahora llegan las preguntas de cualquier parte del mundo, nos pregunta, ¿creen que los sistemas de promoción del comercio exterior gestionados por el Estado, ICEX o las autonomías son eficientes? ¿Cómo podrían mejorarse? Y luego otra pregunta en relación a cuáles son los principales obstáculos para la internacionalización de la pyme española, como podría hospedar el año anterior. Bien, bueno, voy a contestar a las dos y luego me voy a tomar la liberalidad de contar una anécdota que viene muy al caso de algo vivido muy de cerca por mí. En cuanto a medidas de promoción, pues tanto el ICES como todas las agencias autonómicas que hay, tienen muchísimas, que abarcan pues, del orden de 8 o 9 líneas todas, ferias, misiones inversas, reuniones con empresarios, o sea, hay una gran variedad. Son, yo diría, no solamente eficientes, son eficaces. Depende, no la eficacia, y antes me parece que era domingo, yo creo que sí que era domingo que decía, no se puede hablar de que un sector va bien y otro sector va mal, a una empresa le va bien y a otra empresa le va mal. Normalmente cuando se constituye una misión, pues el ICE ofrece prácticamente a cualquier empresa que se pueda apuntar. Es cierto que se produce una economía de escala importante, pero la otra parte ha seleccionado a los empresarios que ha seleccionado. En unos casos es más factible y en otros casos es menos factible. Ahora, en cuanto a si hay líneas de actuación y demás, tanto por el ICE como por la agencia autonómica, yo diría muchísimas, en algunos casos acompañadas con financiación, etc. En cuanto a los principales obstáculos, pues yo diría tres grandes grupos. Uno que es relativo a producto, otro que sería relativo al mercado y otro que es relativo a la propia empresa, ¿no? Con relación a la propia empresa, empiezo por ahí, pues los recursos. La internacionalización es un proceso que normalmente es costoso, la disponibilidad de fondos para abordar el proceso de internacionalización no es muy común entre las pequeñas y medianas empresas, y los créditos, pues sobre todo en determinados momentos, pues son caros. Es verdad que hay medidas como los programas PIPE, etcétera, que favorecen o facilitan mucho el acceso. Pero es una característica de la empresa. La otra es que no suelen tener demasiados profesionales preparados para... pero también es verdad que el propio ICE ofrece una especie de bolsa de profesionales para internacionalizar la empresa. Otra característica, en algunos casos importante, es que dentro de la empresa pues, no hay una clara voluntad de internacionalizar la empresa, con lo cual es el principal freno. Si uno va intentando avanzar en una bicicleta y le van poniendo constantemente palos en los radios, es imposible que culmine con algo. En cuanto al producto, la mayor parte de los empresarios españoles de pequeñas empresas saben o son conscientes que no pueden competir en precio. Y entonces el gran argumento que utilizan es: yo compito en calidad. Y es verdad, hacen grandes esfuerzos por tener productos de una elevada calidad.
¿Cuál es el problema? Que es que la calidad está medida con el parámetro del consumidor español. ¿Es la calidad percibida en el mercado de destino la misma que aquí? ¿Es lo que busca investigaciones de mercado de otros países? Prácticamente no se hacen, y desde luego a nivel de PYME nunca. Y las tendencias que publican ICES, agencias y demás, son tan genéricas que sirven lo mismo para bien de equipo que para productos de uso de higiene íntima. Son tan generales que la verdad que son difíciles. Por lo que respecta al mercado, principal inconveniente, y esto en estudios que hemos hecho, parte hemos recogido ahí en encuestas, una de las cosas que más le aterroriza al empresario es que no conoce la forma de hacer negocio del otro lado y nadie se la ha explicado y le sorprenden los resultados que obtiene porque no son la percepción que él tiene después de la negociación. Y ahí era donde decía que iba a contar la anécdota. Por otro lado, la solvencia de los clientes. La empresa está haciendo un esfuerzo, sobre todo cuando está en esas primeras fases de la cadena de establecimiento, la solvencia de los clientes le preocupa muchísimo. Si estamos hablando de la Unión Europea, pues bueno, eso es muy fácil tener información relativa, pero cuando no estamos en el espacio de la Unión Europea y nos salimos de Estados Unidos, cuando trabajamos en Asia, cuando trabajamos en la Europa no comunitaria, eso suele ser un problema, porque además dos operaciones de ese tipo fallidas en el cobro, pues te suponen una quiebra importante en la finanza de la empresa. Otro tema es el tema de la operativa, no ya solamente de la operativa aduanera, sino de la operativa de los medios de pago. Y muchas veces la propia operativa aduanera es, sobre todo en operaciones de tráfico de perfeccionamiento activo, es tediosa, tienen que coincidirte pesos exactos de productos de entrada y de salida, pero esto llega a nivel de miligramos y esto era lo que antes me refería. Y se me hace muy tedioso. Y por último, pues muchas veces las instituciones de esos países, insisto, no comunitarios, pues carecen casi de toda seguridad jurídica. Y entonces, pues por ejemplo, uno está haciendo una operación en el mundo árabe y dice, ¿y ahora por qué? ¿A quién reclamo? ¿Y cómo reclamo? ¿Y qué reclamo? ¿El cumplimiento del contrato? Claro. Y a esto voy a la anécdota. Una empresa que está próxima a mí y que se dedica precisamente a invierte en I+D, maíz, y es de tecnología de olivo, para el cultivo del olivo, tanto a nivel de planta como lo que es la propia explotación. El mercado interno está francamente saturado y entonces aborda el proceso de la internalización. Ahí hay un límite que es el límite climatológico. No se puede unir a Dinamarca porque ellos salen los olivos. Entonces tienes que coger el paralelo y ver en el mundo dónde se puede plantar. Bueno, por proximidad, mundo árabe. Esto está más cerca, distancia geográfica. Bien, se llega allí. En primer lugar, me contaba uno de ellos, dice, pues mira, ya habíamos hablado con el ICE, nos dijeron y tal. Estuvimos 25 días para ver a una persona. 25 días. Después de ver a esa persona, nos dio una impresión magnífica que prácticamente íbamos a poder hacer de todo y tal. Nos firmaron contratos con sellos, decían, llevaban sellos de todos los ministerios que había en el país, de todos los ministerios. Nosotros nos volvimos encantados. Nos dijeron que había una ley por la que no podían entrar plantas que no fuesen autóctonas. Ya que estábamos de vuelta. Bueno, pues eso es uno de los problemas. Porque siempre pensamos en mercados exteriores, pensamos en Europa. Claro, Europa es otra cosa totalmente distinta. Muy bien, muchas gracias. Pues hay unos minutos para la oportunidad de los que